Buenas tardes, una vez más estamos aquí en otro estudio bíblico de la Palabra de Dios. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema que siempre a mí me ha apasionado y me ha interesado porque tiene que ver con nuestra relación con Dios y con su presencia. Pero es algo, yo diría que a la vez muy profundo, pero hoy día quiero darle solamente algunas pinceladas para que usted más o menos se ubique sobre estos conceptos. Y es lo siguiente, quiero hablar con ustedes hoy día acerca del tabernáculo de Moisés, pero también los templos de Israel. Hablo en plural porque hubo dos templos. Y quiero partir en primer lugar por lo que dice el título, el tabernáculo. El tabernáculo, que también en hebreo es Mishkan, fue un santuario móvil construido por Moisés por las indicaciones que Dios le entregó. Usted puede encontrar esas indicaciones en el libro de Éxodo, que Dios le dice cómo tiene que construir este tabernáculo. Ahora bien, este tabernáculo era en realidad una tienda. La razón es que ellos estaban en el desierto y durante algunos días estaban en un lugar y otros días estaban en otro lugar. Por lo tanto, tenían que desarmarlo. Por eso que era entonces en realidad una tienda. Y esta tienda entonces estaba cubierta por, llamaríamos, diferentes paños, ¿ya? La primera cubierta, que es la que estaba inmediatamente como llamaríamos el techo, el cielo, era una cubierta hecha de tiras de lino con hilos blancos, azules, púrpuras y carmesí. El carmesí es el rojo y cuyo diseño era entonces de ángeles o querubines. Sobre esta cubierta venía una segunda hecha de pelo blanco de cabra, ¿ya? Cubría la anterior. Y luego una tercera cubierta también de pieles de carnero, pero teñidas. Entonces ya tenemos tres cubiertas. Y la última, que tapaba a las tres anteriores, estaba hecha con piel de tejones. Para información, este es un tejón. En algunas versiones yo leí foca y me llamó la atención, así que busqué mejor lo que decía la Biblia, piel de tejones, y ahí tiene entonces usted el animal con el cual se hizo esta última cubierta. Y ahora, ¿cómo quedaba esto? En esta imagen entonces usted puede ver cómo queda cubierta por la piel de tejón y debajo están las otras cubiertas. Ahora bien, este tabernáculo estaba rodeado de 60 postes que afirmaban cortinas y que conformaban lo que se conoce como atrio. En palabras de hoy nosotros le llamaríamos el patio. Y sobre este patio se asentaba entonces esta tienda conocida como el tabernáculo, pero también encontramos otros elementos, que son el lavatorio de bronce, indicado por la primera flecha, y también el altar del holocausto, en donde se hacían los sacrificios diarios. El altar del holocausto era también un altar portátil hecho con madera de sitín y cubierto de bronce. Y durante el sacrificio entonces se requería también de otras herramientas, un platillo para las cenizas, palas, tazones y horquillas. Y con eso entonces eran los implementos para el sacrificio. También estaba el lavacro. Su base era de bronce y estaba hecho para que los sacerdotes se lavasen los pies y las manos. Una acción muy importante. Si usted piensa en el día de hoy, estamos rodeados de esta pandemia y una de las indicaciones más importantes que se les recuerda a todos es lavarse las manos continuamente para estar justamente lejos de ese contagio. Y es por esa razón que este elemento era tan importante también dentro de lo que era el atrio, el lavacro, en donde los sacerdotes, para poder servir a Dios, tenían que lavarse también continuamente los pies y las manos. Bueno, eso es lo que nosotros encontramos en el patio, en el atrio. Después vamos a tener entonces la tienda propiamente tal, a la cual le sacamos las cortinas y la podemos ver desde arriba.
Entonces, con lo primero que uno se encuentra antes de entrar a lo que es la tienda, nos encontramos con un velo. Este velo da acceso al lugar santo, al primer lugar. Pero entonces, para poder entrar había que levantar el velo, y una vez que uno entraba, bajaba el velo. ¿Y con quién nos encontramos entonces? Nos encontramos con el lugar santo. Como indicado dentro del esquema general, es la primera habitación que hay cruzando el velo. Y ahí está el sacerdote entonces, y ministrando con 3 también a su vez muebles u utensilios. El primero es el candelero de oro, el segundo es la mesa de los panes de la proposición, y el tercero es el llamado altar del incienso. Estaban en este lugar, en el lugar santo. Entrando inmediatamente, ese lugar era el lugar santo. El candelero era de oro, labrado a martillo, y consistía en un pie central y del cual salían 6 brazos. Y queda entonces en esa figura. La mesa de los panes de la proposición era también de madera de acacia, cubierta de oro, y tenía 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel delante de Dios y eran cambiados todos los días, es decir, pan fresco todos los días. Y finalmente tenemos el altar del incienso, que está hecho de madera también de sitín y cubierto de oro, y era cuadrado y a la vez también portátil. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar entonces en el lugar santo. Para llegar al lugar santísimo también había que pasar otro velo. Y este es el velo que habla la palabra del Señor, que cuando Jesús entregó su vida en la cruz, dice la palabra de Dios, que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y es justamente lo que daba acceso a lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo, que es la última habitación que se encuentra entonces dentro de este tabernáculo. ¿Y qué nombre tiene este lugar? Ahí está el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la alianza, o sencillamente la presencia de Dios. Esta arca estaba hecha de madera y cubierta de oro por dentro y por fuera. Y dentro de ella había una copia del libro de la ley, es decir, de los 10 mandamientos, una porción del maná, que fue el alimento enviado por Dios desde el cielo, y la vara de Aarón que reverdeció y que confirmaba entonces el ministerio de Aarón al servicio de Dios. Ahora, esta arca tenía una cubierta o tapa, que era conocida como el propiciatorio, que también era de oro puro, labrado a martillo, y en cada extremo había una figura de un querubín. Pero estos querubines, como usted puede ver en la imagen, cada uno de estos 2 querubines tenía sus alas extendidas por encima del arca, cubriendo sus rostros, y estaban enfrentados. Y eso denotaba que estaban delante de la presencia de Dios. Si usted busca en Isaías capítulo 6, en el versículo 4 o 5, describe ahí que habían querubines delante de Dios que usaban 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban, porque el lugar estaba en la presencia de Dios y estaban delante del Santo. Y eso es también lo que quiere representar esta parte de lo que es la cubierta del propiciatorio. Así, durante muchos años, este tabernáculo sirvió como punto de referencia para el pueblo de Israel para decir que Dios iba con ellos. Pero ellos entraron a la tierra prometida. Hubo un desarrollo primero en base a, llamaría un desarrollo tribal, en donde solamente las tribus eran unidas por el aspecto de la creencia en Dios y eran dirigidas durante esta primera época por los llamados jueces, que no es la terminología de hoy, sino que en ese sentido eran los que dirigían al pueblo en el nombre de Dios. Pero después surgió la monarquía y tenemos al primer rey con Saúl, pero el más famoso va a ser David. Y David, dice la palabra del Señor, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y él quiso entonces construir el primer templo. Sin embargo, Dios le dijo
que debido a que sus manos estaban cubiertas de sangre, él no podía construir el templo. Pero sí se le dio permiso para que su hijo lo pudiera hacer, Salomón. Y así entonces, aproximadamente en el siglo X a.C., es decir, 960 años antes que naciera Jesús, se construye el primer templo y lo va a hacer Salomón. Y este es más o menos el esquema general que hay del templo de Salomón. Va a ser un edificio bastante grande, mucho más de lo que era el tabernáculo, que era una tienda. Este va a ser un edificio de grandes dimensiones y que va a tener diferentes niveles. Pero sin embargo va a respetar lo que es la dirección o cómo se hizo el tabernáculo. Entonces vamos a encontrar los mismos elementos, con la diferencia de que en vez de un lavacro que era mucho más pequeño, Salomón construyó uno que cabían hasta 2 sacerdotes dentro del lavacro. El altar del sacrificio también era mucho más grande y también estaba así en el atrio. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Y que quiero mostrar en esta segunda imagen, es que para entrar al lugar santo, ahora había que subir una escala. Y ahí en el lugar santo vamos a encontrar los mismos elementos anteriores. El candelabro, vamos a encontrar la mesa de los panes de proposición y vamos a encontrar también el altar del incienso. Pero separado del lugar santísimo por el velo. Y para llegar al lugar santísimo, si usted observa que va a ser el último recuadradito, también había que subir otra escala. Entonces, los que construyeron el templo quisieron decir lo siguiente: cada vez que uno se acerca a Dios tiene que ir subiendo de nivel, ir mejorando. Y encontramos entonces que este templo sirvió como punto de referencia para lo que fue el servir a Dios en Israel. Lamentablemente, Israel entró en una crisis y con Roboam se dividió el reino en Israel del norte e Israel del sur. Con el correr del tiempo, Israel del norte va a desaparecer y por allá, por el año 610, Israel del sur o el reino de Judá va a ser llevado en cautiverio por Nabucodonosor y el templo fue destruido. 70 años después van a empezar a volver judíos a Jerusalén y los primeros van a ser bajo el liderazgo de Zorobabel y 20 años después van a hacerlo bajo el liderazgo de Esdras y entre ellos van a comenzar la construcción de este llamado segundo templo. Ahora, un aspecto que no sale muy presente en la Biblia es que cuando en los tiempos de Jesús había un templo, no era el mismo templo por lo tanto de Salomón, pero tampoco va a ser el mismo templo que va a reconstruir Zorobabel y Esdras, sino que nos vamos a encontrar con este edificio. En la parte central es el templo propiamente tal. Ahora, si usted ve un cuadrado mayor que rodea este templo, esa se conoce como la explanada de Herodes, o conocido en la época de Jesús como el patio de los gentiles. Y en ese lugar conocido como el patio de los gentiles es donde los comerciantes, aprovechando que los judíos iban a rendir adoración a Dios o iban a pedir perdón y por lo tanto tenían que sacrificar animales, ellos tenían los animales ahí, en ese lugar. Y por lo tanto se transformó, llamaríamos, en un mercado. Por eso entonces que cuando nuestro obispo en la predicación del domingo, él hablaba del punto de referencia del templo, estamos haciendo referencia entonces de esto, de lo que es el templo, y que ahí se dirigían. Y en este lugar entonces, que fue el templo que conoció Jesús, es donde encontramos la última manifestación de lo que fue el centro de adoración religioso para los judíos.
porque ellos estaban bajo la dominación romana. Sin embargo, se sublevaron y en el año 70 Jerusalén fue invadida y el templo, este último templo, fue destruido. Y lo único que queda hasta el día de hoy es un muro que es conocido como el Muro de los Lamentos. ¿Por qué? Porque los judíos van allá y echan de menos entonces su templo y quisieran tener su templo. Lo único que les queda es ese y se van a lamentar. De ahí el nombre de el Muro de los Lamentos. Y hasta el día de hoy los judíos esperan en algún momento poder reconstruir su templo para adorar a Dios. Pero yo quiero compartir con ustedes en esta última parte un aspecto muy escondido de la palabra de Dios que tiene que ver con el tabernáculo y con el templo. Que muchas veces nosotros lo hemos leído, pero quizás no entendimos lo que significaba. Y quiero partir en esta segunda parte haciendo referencia a lo que dice el profeta Amós en los capítulo 9, el versículo 11 y 12, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Fíjese que aquí hay una profecía que se va a volver a levantar el tabernáculo de David. No habla del primer templo o del segundo templo, sino que habla del tabernáculo de David. En Hechos, capítulo 15, del 15 al 18, dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Fíjese que se quiere restaurar la adoración, se quiere restaurar la relación con Dios, porque dice para que el resto de los hombres, no dice solamente los israelitas, los judíos, sino que para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora bien, ¿qué es lo que es el tabernáculo de David? Y aquí entonces hay una parte de la historia que uno la lee, pero yo cuando encontré este tema de verdad me conmovió, porque justamente yo lo había leído, pero Dios en esos momentos no me dio la comprensión, la profundidad de esta bendición. Fíjese que Moisés construyó el tabernáculo y anduvieron con ese tabernáculo 40 años en el desierto. Y una vez que entraron a la tierra prometida, primero tuvieron que conquistarla y pasó tiempo. Y ahí con los jueces se habla muy poco de lo que es justamente el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos entraron a la tierra prometida y durante ese tiempo en un lugar llamado Silo quedó el tabernáculo. Y ahí había quien entonces ministraban delante de Dios. Si usted lee el libro de Samuel, Samuel es ahí donde desarrolló su vida, en Silo, cerca de la presencia de Dios. Pero no había templo. Estaba solamente el lugar de Silo, donde estaba el arca de la alianza. Con el tiempo, cuando David fue rey, tenemos primero a Saúl, pero después David va a ser rey, él va a querer entonces traer desde Silo a Jerusalén, porque ya él era el rey de todo Israel, traer el arca. Y trataron de hacerlo, pero la primera vez murió Usa. ¿Por qué razón? Porque no hicieron como Dios había indicado de llevar el arca. La pusieron sobre un carro tirado por bueyes. Y cuando los bueyes tropezaron y el carro entonces se bamboleó y como que el arca se iba a caer, Usa fue a apoyarla para que no se cayera y Usa murió
Oh, a mí que me dolió esa parte. Dije, pero ¿cómo si tenía la mejor intención? Pero no era la voluntad de Dios, como había que hacerlo. Y por eso entonces que David se asustó. Dijo, ¿qué pasa si seguimos? ¿Cuántos más van a morir? Y dejaron hasta ahí. Y dejaron eso en la casa de Obed-Edom. Pero sin embargo, 6 meses después de haber estudiado la palabra de Dios, de haber conversado con los sacerdotes, se dieron cuenta cómo tenían que hacerlo. Y llevaron entonces el arca a Jerusalén. Y aquí nos encontramos entonces con el tabernáculo de David, que era una simple tienda. No contenía las 3 partes que nosotros ya conocemos en el atrio o en el templo, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, sino que era solamente la tienda y que contenía lo que era el arca de la alianza. Fíjese entonces que David, cuando iba a adorar a Dios y se presentaba delante del arca, no tenía que ir al atrio, no tenía que ir al lugar santo, ni al lugar santísimo, porque ya la presencia de Dios estaba más cerca de él. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y esta mujer reconoce que es un profeta, dentro de la conversación, ella le hace la pregunta, mira, nuestros padres nos dicen que los lugares altos es donde nosotros tenemos que adorar y ustedes dicen que tenemos que ir a Jerusalén. Bueno, ¿a dónde tenemos que ir? Y Jesús le respondió, no va a ser ni en lugares altos ni en Jerusalén, porque va a venir el momento y la hora en donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y por lo tanto no va a ser necesario ese lugar físico. Y es por eso que hoy día, si se da cuenta, no es que la iglesia esté cerrada, el templo está cerrado, pero nosotros somos la iglesia y nos estamos reuniendo día por día a través de este medio, y usted en su casa haciendo quizás ese culto familiar, recordando de que nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que nos bendice, a un Dios que nos guarda. Y este mismo Dios entonces, el que comparte David en este tabernáculo. Y es por eso entonces que los profetas aquí no hablan de reconstruir el templo, sino que reconstruir el tabernáculo de David, porque ese nos acerca mucho más a Dios. Yo quería compartir con ustedes este último tema del tabernáculo de David, porque nosotros estamos en ese momento de acercarnos a Dios. Ya nosotros no necesitamos el altar del holocausto, no necesitamos el lavacro, no necesitamos el lugar santo, porque a través de Jesucristo nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Y ese es el tabernáculo de David, en donde Jesús derramó su sangre por usted y por mí, para que no hubiera más sacrificios, sino que sencillamente nosotros por fe y creyendo en el sacrificio de Cristo, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, presentar nuestra vida, presentar nuestros corazones, agradecer sus misericordias, sus bendiciones, presentar nuestras necesidades, porque Él es un Dios de amor y misericordioso, y Él extiende sus manos. Por eso que siempre ha sido la voluntad de Dios no alejarnos de Él, sino que acercarnos. Y es por eso que nosotros tenemos que hacerlo como en el tabernáculo de David. No es que nosotros nos portemos bien, sino que tenemos que acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta palabra sea de bendición para usted. Quiero orar por su vida y por su familia. Señor, yo te doy las gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir esta palabra. Que haya sido de bendición para todos los que la escuchen y que puedan seguir, Señor, en tu palabra lo importante que es servirte y hacer tu voluntad. Yo quiero, Padre amado, servirte como tú quieres. Y yo, Señor, quiero que todos mis hermanos sientan también esa misma necesidad de servirte a ti como tú quieres. Quizás hoy estamos
aquí en nuestros hogares, quizás por esta cuarentena, no podemos hacer lo que hacíamos antes. Pero aquí, Señor, en este lugar, en espíritu y en verdad, queremos adorarte. Gracias por tu bendición y gracias por tu presencia y porque tú eres con cada uno de tus hijos e hijas. Señor, que tu gracia y tu amor sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Ahora, si usted tiene alguna consulta o pregunta, puede escribir al correo que va a salir aquí en la pantalla, que es de nuestro obispo, y usted haga las preguntas que quiera, que usted encuentre interesante y que nosotros podamos responder. Que Dios les bendiga y les espero entonces en nuestro próximo estudio bíblico.